La desesperada señal de la capitana Alina Vázquez flotaba por los pasillos de la estación de monitoreo Omegaon. Sus botas magnéticas resonaban contra el suelo metálico en el entorno de baja gravedad. La estación pendía en el vacío entre sistemas solares, sus masivos conjuntos de sensores escaneando constantemente el cosmos en busca de cualquier signo de vida alienígena. Durante 3 años, Alina había comandado este puesto de avanzada en el borde del espacio humano. Y durante 3 años, no habían encontrado nada más que silencio. El turno de la mañana acababa de comenzar cuando la voz de la teniente Sara Ocafer crepitó a través del sistema. «Capitana, tiene que ver esto. Tenemos algo inusual proveniente del sistema Vega». Alina se impulsó desde la pared y se deslizó hacia el centro de comando. El núcleo principal de la estación era una cámara esférica llena de pantallas holográficas que mostraban cartas estelares, lecturas de sensores y registros de comunicación. El Dr. Marcus Chen, el xenolingüista de la estación, ya estaba inclinado sobre una estación de trabajo, sus dedos danzando sobre teclados holográficos. «¿Qué tenemos?», preguntó Alina, anclándose a la plataforma de comando. Los ojos oscuros de Sara estaban muy abiertos por la emoción. «Es definitivamente artificial, capitana, no es radiación de fondo natural ni fenómenos estelares. La señal es estructurada, repetitiva, y proviene del cuarto planeta en el sistema Vega». Alina sintió que su pulso se aceleraba. El sistema Vega estaba a 25 años luz de distancia, mucho más allá del alcance de la exploración humana. Si alguien estaba transmitiendo desde allí, significaba que habían encontrado pruebas de inteligencia alienígena. «Dr. Chen, ¿puede descifrarlo?», preguntó ella. Marcus levantó la vista de su consola, su rostro curtido mostrando signos de agotamiento. Había estado trabajando en protocolos xenolingüísticos durante décadas, siempre preparándose para este momento. «Es complejo, capitana. La señal utiliza progresiones matemáticas como base, pero el mensaje real está codificado en patrones que nunca he visto antes. Deme unas horas». Alina asintió. «Sara, envía un mensaje prioritario al comando de la Tierra. Diles que hemos interceptado lo que parece ser una transmisión alienígena. Incluye todos los datos brutos». Las siguientes 6 horas pasaron lentamente. Alina caminaba por el centro de comando mientras Marcus trabajaba incansablemente para decodificar el mensaje. Otros miembros de la tripulación se congregaban alrededor de sus tareas habituales, olvidadas ante este momento histórico. La humanidad había estado buscando vida alienígena durante siglos, y ahora podrían haberla encontrado. «Capitana», gritó Marcus, su voz temblando de emoción y algo más. «Miedo. Lo tengo. El mensaje es una llamada de auxilio». Alina corrió a su estación. La pantalla holográfica mostraba el mensaje decodificado en texto brillante. «A cualquier civilización que reciba esta transmisión, somos los Ali del cuarto mundo de la estrella que ustedes llaman Vega. Somos una especie pacífica, pero estamos muriendo. El colectivo Bort ha llegado a nuestro sistema. Destruyen todo. Nuestras ciudades arden. Nuestra gente está siendo sistemáticamente eliminada. No tenemos armas que puedan hacerles frente. Si hay alguien ahí fuera que pueda ayudarnos, por favor, responda. No nos queda mucho tiempo. Esta puede ser nuestra última transmisión». El centro de comando quedó en silencio. Alina leyó el mensaje de nuevo, con el corazón encogido. En algún lugar del cosmos, una civilización entera estaba siendo destruida y pedían ayuda a gritos. «¿Qué tan antiguo es este mensaje?», preguntó Alina. Marcus revisó sus cálculos. Dada la distancia y la degradación de la señal, fue transmitido hace aproximadamente 2 semanas. «Pero capitana, hay algo más. Estoy detectando firmas de armas en el fondo de la transmisión. Armas de energía, explosiones masivas. Esto no es solo una solicitud de ayuda. Es una súplica final de un mundo moribundo». Alina activó el sistema de comunicación principal de la estación. «Transmisión prioritaria al comando de la Tierra. Almirante Cain, soy la capitana Vázquez. En Omega 7, tenemos una situación que requiere atención inmediata». La respuesta llegó en horas. El almirante Thomas Khan apareció en la pantalla principal,
su cabello gris acero y su rostro curtido mostrando el estrés de comandar toda la flota de defensa de la Tierra. Detrás de él, Alina podía ver la bulliciosa actividad del Centro de Comando Estratégico en Luna. Capitana Vázquez, he revisado su transmisión. ¿Está segura de que es genuina? Sí, señor. El Dr. Chen ha verificado la autenticidad. La señal contiene pruebas matemáticas y datos astronómicos que solo podrían provenir de una civilización avanzada. Los alí son reales y están siendo exterminados. Cain guardó silencio por un largo momento. Alina sabía que estaba pensando en las implicaciones. Este era el primer contacto con una especie alienígena y estaban pidiendo intervención militar en una guerra de la que la humanidad no sabía nada. Capitana, le ordeno que mantenga silencio de radio sobre este descubrimiento. El Consejo de Defensa necesita reunirse antes de decidir cómo responder. Continúe monitoreando el sistema Vega e informe cualquier nuevo desarrollo de inmediato. Durante las siguientes 48 horas, Alina observó cómo el debate se desataba en la Tierra. El descubrimiento de vida alienígena había enviado ondas de choque a través de la civilización humana. Científicos, políticos y líderes militares discutían sobre la respuesta apropiada. Algunos querían enviar una misión diplomática pacífica. Otros se preocupaban por involucrarse en una guerra alienígena. Unos pocos sugirieron que la humanidad debería permanecer oculta hasta que supieran más sobre estas nuevas especies. Pero Alina sabía lo que era correcto. Cada hora que demoraban, más seres inocentes morían. Los Alderi habían extendido la mano a través del vacío, esperando que alguien escuchara su grito de ayuda. La humanidad lo había escuchado. Ahora tenían que decidir qué tipo de especie querían ser. La decisión provino de una fuente inesperada. La doctora Sara Martínez, la xenobióloga más prominente de la Tierra, se dirigió al Consejo de Defensa Global con una simple declaración. Si ignoramos esta súplica de ayuda, nos convertimos en cómplices de genocidio. Esto no se trata de política o estrategia. Se trata de hacer lo correcto. La siguiente transmisión del almirante Cain a Omega 7 fue breve pero decisiva. Capitana Vázquez, por orden del Consejo de Defensa Global, estamos autorizando la Operación Escudo Estelar. La humanidad responderá a la llamada de auxilio de los Alderi. Estamos reuniendo la flota de batalla más grande en la historia humana. 200 naves, 100.000 efectivos y todos los sistemas de armas avanzados que poseemos. Esto no es solo una misión de rescate. Este es el primer paso de la humanidad en la comunidad galáctica. Alina sintió una oleada de orgullo. La humanidad estaba a punto de hacer algo sin precedentes. Iban a viajar 25 años luz para luchar en una guerra por gente que nunca habían conocido, simplemente porque era lo correcto. El ensamblaje de la flota tomó 3 semanas. Naves de todas las naciones de la Tierra convergieron en los astilleros lunares. El masivo acorazado Indomable sirvió como buque insignia, su casco erizado de cañones de riel y lanzadores de misiles. Los portaaviones lanzaron enjambres de cazas, sus pilotos ansiosos por probar sus habilidades contra enemigos alienígenas. Los transportes de marines cargados con vehículos de asalto y cápsulas de desembarco orbital se prepararon para el combate planetario. Alina recibió órdenes de unirse a la flota. Como oficial de inteligencia, su experiencia con la señal alienígena la hacía invaluable para los protocolos de primer contacto. Mientras se preparaba para dejar Omega 7, echó un último vistazo a la estación de monitoreo que había cambiado la historia humana. El Dr. Chen la acompañó a la flota, aportando su experiencia en xenolingüística. Capitana, dijo mientras abordaban el transporte. Estamos a punto de hacer historia, pero sigo pensando en esa última línea del mensaje de los Alfuri. Esta puede ser nuestra última transmisión. ¿Y si ya es demasiado tarde? Alina miró la flota reunida, la fuerza militar más poderosa que la humanidad había creado jamás. Entonces nos aseguraremos de que los Bort paguen por lo que han hecho. Y nos aseguraremos de que la galaxia sepa que cuando gente inocente pide ayuda, la humanidad responde. La flota partió de Luna un martes por la mañana, su destino, un sistema estelar del que la mayoría de los humanos nunca había oído hablar. Pero llevaban consigo las esperanzas y la determinación de toda una especie.
La humanidad ya no estaba sola en el universo, y estaban a punto de demostrar que no se quedarían de brazos cruzados mientras otros sufrían. El almirante Cain estaba en el puente del Indomable, observando las estrellas cambiar al hiperespacio. Todas las naves, habla el almirante Cain. Hoy comenzamos el viaje más grande de la humanidad. No vamos como conquistadores, sino como protectores. Vamos a salvar a una especie que nunca hemos conocido de enemigos que nunca hemos visto. Vamos porque es lo correcto. Cuando lleguemos a Vega, le mostraremos a la galaxia de lo que la humanidad es realmente capaz. Los motores de hiperespacio se activaron y la flota se desvaneció en el vacío, corriendo hacia una estrella distante donde se decidiría el destino de dos civilizaciones. Detrás de ellos, la Tierra esperaba y rezaba. Delante de ellos, lo desconocido esperaba con desafíos que pondrían a prueba cada límite del coraje y el ingenio humano. En las profundidades del espacio, los Alvarei todavía luchaban desesperadamente por sobrevivir, sin saber que la ayuda estaba en camino. Habían enviado su mensaje a la oscuridad, esperando que alguien lo escuchara. Alguien había escuchado, y ahora la humanidad venía a responder su llamada. Cuando la humanidad desata el infierno, la flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema Vega, y lo que vieron hizo que incluso los veteranos más curtidos se detuvieran a mirar. El cuarto planeta, hogar de los Alvari, estaba rodeado por un anillo de naves alienígenas, enormes naves, oscuras y angulares, que vertían fuego de armas sobre la superficie del planeta. El lado nocturno del mundo brillaba con los fuegos de las ciudades en llamas. El almirante Cain estaba en el puente del Indomable, con la mandíbula apretada mientras observaba la destrucción sistemática. «Dios mío», susurró, «estamos presenciando un genocidio». La comandante Saramichei, la oficial táctica de la flota, estudió las lecturas de los sensores con desapego profesional. «Almirante, cuento 847 naves enemigas. Varían desde pequeños cazas hasta enormes acorazados. Las naves más grandes son 3 veces más grandes que cualquier cosa que hayamos construido». «¿Qué hay de las firmas de armas?», preguntó Cain. «Basadas en energía principalmente. Cañones de plasma, rayos de partículas, algún tipo de armas de disrupción molecular. Están diseñadas para el bombardeo planetario, no para el combate de nave a nave». La capitana Alina Vázquez, ahora sirviendo como especialista en inteligencia alienígena de la flota, se acercó a Cain. «Almirante, estoy detectando supervivientes en la superficie del planeta. Los Alvari todavía están luchando, pero están perdiendo gravemente. Necesitamos actuar rápido». Cain activó las comunicaciones de la flota. «Todas las naves», habla el almirante Cain. «Lo que estamos viendo es el intento de extinción de una especie entera. Los Alfrey pidieron ayuda y estamos aquí para dársela. Puestos de combate, todas las naves. Vamos a mostrarles a estos Borok lo que sucede cuando se meten con gente inocente». La flota humana se desplegó en formación de ataque. Los enormes portaaviones lanzaron sus cazas, naves elegantes que danzaban por el espacio como balas de plata. Los destructores y cruceros tomaron posiciones de flanqueo mientras los acorazados preparaban sus armas de largo alcance. Era una formación que se había perfeccionado a través de décadas de juegos de guerra y simulaciones. El líder de ala, Akira Tanaka, lideró el primer escuadrón de cazas a la batalla. Su nave, el filo de la navaja, estaba equipada con las armas más avanzadas que la humanidad había desarrollado. A medida que se acercaba a la flota enemiga, tuvo su primer vistazo de cerca a una nave Bort. «Son feos como el infierno», informó por radio. «Todo púas y blindaje. Parecen construidos por alguien que solo sabe destruir cosas». La flota Bort notó a los humanos que se acercaban y comenzó a girar sus armas, alejándolas del planeta. Un enorme acorazado, casi del tamaño de una estación espacial, abrió fuego con armas que podrían fracturar continentes. Pero los cazas humanos estaban listos. «Patrón de dispersión alfa», ordenó Tanaka. «Mostrémosles cómo bailamos». Los cazas rompieron la formación, cada uno convirtiéndose en un objetivo individual que se movía en patrones impredecibles. Las armas Bort, diseñadas para bombardear objetivos estáticos,
no podían rastrear las ágiles naves humanas. El escuadrón de Tanaka se acercó, lanzando misiles que perforaron el blindaje de la nave alienígena. Primera sangre para la humanidad, informó mientras la nave Bort explotaba en una bola de fuego de plasma. La batalla se intensificó rápidamente. La flota Bort era enorme, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Sus naves eran poderosas, pero lentas, diseñadas para abrumar a oponentes más débiles con pura potencia de fuego. La flota humana era más pequeña, pero más rápida, utilizando tácticas que los alienígenas nunca habían encontrado. La comandante Michei coordinó el asalto desde el centro táctico del Indomable. «Apunten a sus naves de mando primero», ordenó. «Corten su coordinación, luego destruyan sistemáticamente sus naves de bombardeo planetario». Los acorazados humanos abrieron fuego con sus cañones de riel, lanzando proyectiles a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los impactos cinéticos destrozaron las naves Bort como si fueran de cristal, mientras que los cruceros usaban sus armas de energía para apuntar a sistemas específicos. Era una guerra de precisión contra un enemigo acostumbrado a una fuerza bruta y abrumadora. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La flota Bortog era masiva y comenzaron a adaptarse a las tácticas humanas. Una comunicación llegó en todas las frecuencias, traducida por los protocolos lingüísticos del Dr. Chen. Especie desconocida, cesen su ataque de inmediato. Soy el comandante supremo Craxis del colectivo Bort. Están interfiriendo con una operación de limpieza necesaria. Los Alter son una especie débil que debe ser eliminada para dar paso a razas más fuertes. Ríndanse ahora y les concederemos el honor de servir al colectivo. El almirante Cain dio un paso adelante. Soy el almirante Thomas Kahn de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Lo único que va a ser eliminado hoy es su flota. Quieren ver cómo es una especie fuerte. Están a punto de descubrirlo. La respuesta de los Borok fue inmediata y masiva. Cada nave de su flota abrió fuego contra las naves humanas. El espacio alrededor de Vega se iluminó con rayos de energía y explosiones. Pero las naves humanas estaban listas. Sus escudos resistieron. Su blindaje desvió los ataques y sus armas continuaron encontrando sus objetivos. El capitán Rex Harrison lideró el asalto de los marines en la superficie del planeta. Sus naves de desembarco atravesaron el bombardeo orbital, sus escudos térmicos brillando al entrar en la atmósfera. La misión era localizar y extraer a los supervivientes Salari mientras la flota se ocupaba de la batalla espacial. Zona de aterrizaje asegurada, informó Harrison mientras sus marines establecían un perímetro alrededor de una ciudad al 3 dañada. Los alienígenas miden unos 7 pies de alto, humanoides con piel de tinte azul y ojos grandes. Definitivamente no son hostiles. Un superviviente Alter se acercó a la posición de los marines, moviéndose con cuidado con las manos visibles. El Dr. Chen había programado protocolos de traducción en los sistemas de comunicación de los marines y sus palabras llegaron claramente. «Vinieron», dijo, su voz llena de asombro. «Enviamos nuestro mensaje al vacío y vinieron a ayudarnos. Soy la embajadora Dis del Consejo Alter. La mayoría de nuestra gente está muerta, pero miles aún sobreviven en los refugios subterráneos». Harrison se quitó el casco, mostrando su rostro a la diplomática alienígena. «Estamos aquí para sacarlos de esto. ¿Cuántos supervivientes puede reunir?» «Quizás 50.000», respondió Dis. «Pero las fuerzas terrestres Bort nos están cazando. Usan máquinas para detectar nuestros signos vitales». «Entonces tendremos que movernos rápido», dijo Harrison. «Mi gente son los mejores soldados de la galaxia. Llevaremos a su gente a un lugar seguro». La operación de rescate de los marines procedió con precisión militar. Los soldados humanos se movieron a través de las ruinas de la ciudad de Salderi, localizando supervivientes y guiándolos a las zonas de evacuación. Las fuerzas terrestres Bort no estaban preparadas para las tácticas humanas. Habían estado luchando contra un enemigo desmoralizado durante semanas y de repente se enfrentaron a soldados que luchaban con una coordinación y determinación que nunca antes habían visto. Mientras tanto, la batalla espacial alcanzó su clímax. La flota humana había destruido más de la mitad de las naves Bort,
pero los alienígenas estaban haciendo un último y desesperado esfuerzo. Sus naves más grandes, acorazados del tamaño de montañas, se movían hacia el planeta con la intención de usar armas aniquilaplanetas. No en mi guardia, declaró Cain. Todas las naves, concentren el fuego en esos acorazados. No vamos a dejar que completen su genocidio. Toda la flota humana concentró sus armas en las masivas naves alienígenas. Proyectiles de cañón de riel, rayos de energía y misiles impactaron en los acorazados Bort en una andanada coordinada. Las naves alienígenas eran poderosas, pero habían sido diseñadas para luchar contra oponentes más débiles. Contra la potencia de fuego concentrada de la élite de la humanidad, comenzaron a agrietarse y desmoronarse. La voz del comandante supremo Craxus llegó a través de las comunicaciones una última vez. Esto es imposible. ¿Cómo puede una fuerza tan pequeña derrotar el poder del colectivo? La respuesta del almirante Cain se escuchó en todo el sistema. Porque no solo estamos luchando por nosotros mismos, estamos luchando por los inocentes. Estamos luchando por lo que es correcto. Y cuando la humanidad lucha por lo que es correcto, no perdemos. La última nave Bort explotó en un brillante destello de luz. El espacio alrededor de Vega estaba lleno de escombros y los cascos de las naves destruidas. Pero el planeta de abajo estaba a salvo. El bombardeo se había detenido y los supervivientes Salvari estaban siendo evacuados a las naves humanas. La embajadora Dis estaba en el puente del Indomable, mirando la flota humana que había salvado a su gente. Almirante Cain, nunca podremos pagar lo que han hecho por nosotros. Viajaron a través de la galaxia para salvar a extraños. ¿Por qué? Cain miró las estrellas, pensando en la pregunta. Porque era lo correcto. Porque cuando alguien pide ayuda, la gente decente responde. Y porque la galaxia es un lugar grande, y ninguno de nosotros debería tener que enfrentarla solo. La flota humana se preparó para el viaje a casa, pero no regresaban solos. A los supervivientes allí se les daría refugio en la Tierra hasta que pudieran reconstruir su civilización. Más importante aún, la humanidad había hecho sus primeros aliados alienígenas. El Dr. Chen trabajó con la embajadora Dis para establecer relaciones diplomáticas formales entre sus especies. Esto es solo el principio, le dijo a Alina mientras preparaban el primer tratado interestelar en la historia humana. El colectivo Bort es vasto. Probablemente han destruido docenas de especies como los Alderi. Pero ahora saben de nosotros, y nosotros sabemos de ellos. Alina asintió, observando las estrellas a través de la cubierta de observación. Entonces estaremos listos cuando vengan, y nos aseguraremos de que ninguna otra especie tenga que enfrentarlo sola. Mientras la flota humana entraba en el hiperespacio para el viaje de regreso a la Tierra, llevaban consigo más que solo refugiados. Llevaban el conocimiento de que la humanidad no estaba sola en el universo, y que habían elegido ser protectores en lugar de conquistadores. La galaxia era vasta y peligrosa, pero también estaba llena de especies que valía la pena salvar. La señal del despertar. El campo de escombros se extendía interminablemente a través del vacío. Un cementerio de metal retorcido y sueños olvidados. El capitán Vexar guiaba su nave de salvamento a través de los restos con facilidad practicada. Sus 4 brazos danzaban sobre los paneles de control. Los Qatari habían estado hurgando en estos campos de batalla del borde exterior durante décadas, recogiendo los huesos de guerras antiguas que precedieron a su propia civilización. Otra zona muerta, murmuró Gris, su piel escamosa brillando bajo las luces de la nave. Nada más que chatarra y radiación. Pero la comandante Sara Martínez no estaba de acuerdo. La única humana a bordo de la tripulación de salvamento, estudiaba las lecturas del escáner con creciente interés. Sus ojos oscuros reflejaban el brillo verde de las pantallas mientras trazaba patrones en los escombros. Capitán, estoy leyendo algo inusual. Firmas de energía. Muy débiles, pero definitivamente activas. Las mandíbulas de Vexar chasquearon con molestia. Imposible. Este campo de batalla tiene 20.000 años. Nada podría seguir funcionando. Los dedos de Sara volaron sobre su consola, mejorando las lecturas. Está ahí, capitán. Y la firma de energía es tecnología humana.
El puente quedó en silencio. La tecnología humana era material de leyendas, susurradas en los rincones oscuros de los puertos espaciales. La mayoría de las civilizaciones creían que los humanos eran mitos, dioses antiguos que se habían desvanecido antes de que comenzara la historia registrada. Solo unos pocos eruditos insistían en que habían sido reales. Una especie que había brillado intensamente y desaparecido sin explicación. Los humanos nunca existieron, escupió Grieg. Cuentos de hadas para asustar a los jóvenes. Pero Sara siempre había sabido la verdad. Era humana, después de todo, aunque mantenía esa verdad muy guardada. Criada en un mundo colonia olvidado, había aprendido temprano que admitir su herencia no traía más que problemas. Mejor dejar que otros asumieran que era solo otra variante casi humana. Objetivo adquirido, anunció, su voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Rumbo 27 marca 4. Es grande, capitán, realmente grande. A través del visor, lo vieron emerger del campo de escombros como un gigante dormido. La nave era masiva, fácilmente 10 veces el tamaño de su nave de salvamento. Su casco, de un negro profundo que parecía absorber la luz misma. Símbolos extraños brillaban débilmente a lo largo de su superficie, pulsando en un ritmo que a Sara le recordó un latido. Por el vacío, susurró Bexar. ¿Qué es esa cosa? La garganta de Sara se secó. Reconoció los símbolos, aunque nunca los había visto antes. Estaban grabados en su memoria genética, transmitidos a través de generaciones de su gente. Es un acorazado clase Guardián, clasificación militar humana pre-éxodo. Los sensores de la nave gritaron advertencias cuando los sistemas de la antigua nave cobraron vida de repente. Las luces brillaron en su casco y potentes escáneres barrieron su pequeña nave. Luego, increíblemente, se abrió un canal de comunicación. Nave desconocida, identifíquese. La voz era nítida, autoritaria e innegablemente humana. Está en violación del protocolo Guardián CEP-7 Alpha. Declare sus intenciones o prepárese para ser destruido. Los antebrazos de Bexar temblaron mientras alcanzaba el panel de comunicaciones. Soy el capitán Bexar de la nave de salvamento Cubo de Óxido. Nosotros no queremos hacer daño. Solo somos carroñeros. Negativo. Esta es una zona restringida. Se retirarán de inmediato o enfrentarán las consecuencias. Sara dio un paso adelante, con el corazón palpitando. Soy la comandante Sara Martínez. Linaje humano confirmado. Solicito permiso para abordar. El silencio que siguió pareció extenderse para siempre. Luego, con una voz llena de asombro e incredulidad, el guardián habló de nuevo. Humano, linaje confirmado. Marcadores genéticos verificados. Comandante Martínez, tiene autorización para abordar. La Bahía 7 se está abriendo ahora. El casco de la masiva nave se abrió como una flor, revelando un hangar brillantemente iluminado. A medida que su lanzadera se acercaba, Sara sintió una extraña sensación, como si algo dentro de ella estuviera despertando después de un largo sueño. Los símbolos en el casco de la nave pulsaron con más brillo, y podría jurar que escuchó susurros en un idioma que nunca había aprendido, pero que de alguna manera entendía. El hangar estaba inmaculado, como si lo hubieran limpiado momentos antes. Su lanzadera aterrizó con apenas un susurro, y Sara salió a un aire que sabía a ozono y algo más, algo que le recordaba a los bosques de la tierra que nunca había visto. Bienvenida a casa, comandante Martínez. La voz venía de todas partes y de ninguna, emanando de la nave misma. Los paneles en las paredes se iluminaron, mostrando interfaces holográficas que respondían a la presencia de Sara. La nave estaba viva, se dio cuenta, no solo con inteligencia artificial, sino con algo más profundo. Algo que la reconocía a un nivel que iba más allá de la genética. Soy Centinela, guardián del umbral, anunció la IA de la nave. Te he estado esperando. ¿Esperándome a mí?, preguntó Sara, su voz resonando en el vasto espacio. Pero no soy nadie especial, solo una carroñera tratando de ganarse la vida. Eres humana, respondió Centinela. Y había algo parecido a la reverencia en su voz.
Eres la primera de tu especie que he encontrado en 20.000 años. La primera desde la gran partida. Sara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿La gran partida? ¿Qué le pasó a la humanidad? Las luces de la nave se atenuaron y de repente el aire brilló. Pantallas holográficas se materializaron a su alrededor, mostrando cartas estelares, formaciones de batalla y escenas de devastación que le revolvieron el estómago. Vio mundos ardiendo, especies enteras huyendo aterrorizadas. Y algo más, algo oscuro y hambriento que devoraba todo a su paso. Los devoradores, explicó Centinela. Vinieron del vacío entre galaxias, entidades de pura hambre que consumían materia, energía y la vida misma. Ya habían destruido 17 galaxias antes de llegar a la nuestra. Los hologramas cambiaron, mostrando flotas humanas en batallas desesperadas contra criaturas que desafiaban toda descripción. Las naves se derretían bajo olas de energía entrópica, mientras que otras simplemente se desvanecían como si nunca hubieran existido. La humanidad fue la única especie capaz de combatirlos, continuó Centinela. Su gente tenía una resistencia única a su influencia. Algo en su código genético que los hacía inmunes a sus habilidades de control mental. Mientras otras especies caían o huían, los humanos se mantuvieron firmes y lucharon. Sara observó con asombro cómo las pantallas mostraban naves humanas usando tácticas que nunca había imaginado. Luchaban no solo con armas, sino con sus mentes, volviendo el propio hambre de los devoradores contra ellos. Fue una guerra de desgaste que duró siglos, con la humanidad empujando lentamente a los invasores hacia atrás. Pero no. Pudieron destruirlos por completo, dijo Sara, la comprensión amaneciendo en sus ojos. No, confirmó Centinela. Los devoradores eran demasiado numerosos, demasiado adaptables. Así que, la humanidad hizo el sacrificio supremo. Partieron de esta galaxia, atrayendo a los devoradores con ellos hacia el vacío. Era la única manera de salvar a las especies más jóvenes. El peso de esa revelación golpeó a Sara como un golpe físico. Su gente no se había desvanecido ni extinguido. Se habían exiliado voluntariamente para salvar a todos los demás. Se habían convertido en leyendas porque habían elegido convertirse en mitos. Pero tú te quedaste, le dijo a Centinela. Sí, nosotros los guardianes fuimos dejados atrás para vigilar, para esperar, para asegurar que los devoradores nunca regresaran. Hemos estado en silencio durante 20.000 años. Nuestras tripulaciones en estasis profunda. Nuestros sistemas reducidos a niveles mínimos. Pero ahora, ¿ahora qué? Las luces de la nave brillaron más intensamente, y Sara sintió una profunda vibración a través de las placas de la cubierta. Ahora han regresado. Nuestros sensores de largo alcance los detectaron hace 3 días, acumulándose en el borde de la galaxia. Han aprendido a sobrevivir en el vacío, a fortalecerse. Y esta vez traen algo nuevo. Los hologramas cambiaron de nuevo, mostrando lecturas que hicieron que la sangre de Sara se helara. Los devoradores habían evolucionado, convirtiéndose en algo peor que antes. Ya no solo consumían materia y energía, consumían el tiempo mismo, deshaciendo el tejido mismo de la realidad. Las civilizaciones galácticas actuales no están preparadas, afirmó Centinela. Se han ablandado en la paz que el sacrificio de la humanidad les trajo. Han olvidado cómo luchar, cómo unirse verdaderamente contra una amenaza existencial. Sara se enderezó, sintiendo que algo despertaba dentro de ella. ¿Qué necesitas que haga? Primero, debemos despertar a los demás. Hay 12 naves de clase guardián ocultas en este sector, cada una con su propia tripulación de humanos preservados. Necesitamos reactivarlas para prepararnos para lo que viene. Y luego debemos decidir si revelarnos a la galaxia, si romper 20.000 años de silencio y asumir nuestro papel como protectores una vez más. La elección es tuya, Comandante Martínez. Eres la primera humana en caminar por estos pasillos en 200 siglos. Eres la voz que hablará por tu gente. Sara miró alrededor de la nave, la tecnología reluciente que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado, las pantallas holográficas que mostraban la amenaza que se acercaba. Pensó en su vida como carroñera,
hurgando entre los huesos del pasado, sin saber nunca que estaba rodeada por el mayor tesoro de todos, el legado de su propia especie. «Despiértalos», dijo, su voz firme y fuerte. «Despiértalos a todos. Es hora de que los guardianes regresen». El reconocimiento de Centinela resonó a través de la nave como una canción. Protocolos de despertar iniciados. Flota Guardián Alfa entrando en línea. Tiempo estimado para la activación completa, 72 horas. Mientras la nave cobraba vida a su alrededor, Sara sintió el peso del destino posarse sobre sus hombros. La galaxia estaba a punto de aprender que la humanidad nunca se había ido realmente. Simplemente habían estado esperando en las sombras, listos para defender su hogar adoptivo una vez más. La era del silencio estaba terminando, y la era de los guardianes estaba a punto de comenzar. El regreso de los guardianes de la galaxia contuvo el aliento mientras 12 antiguas naves se materializaban desde el vacío. Sus cascos negros relucían con un poder que había dormitado durante milenios. La flota Guardián Alfa se cernía en perfecta formación. Su llegada, activando cada sensor en un radio de 100 años luz en 1000 mundos. Seres que nunca habían oído hablar de la humanidad de repente se encontraron mirando lecturas que desafiaban toda explicación. La comandante Sara Martínez estaba en el puente del Centinela. Ya no era la carroñera que se había topado con un antiguo secreto. La bahía médica de la nave había despertado algo dentro de ella, activando secuencias genéticas latentes que la transformaron en lo que siempre debió ser, una guardiana del umbral. Sus sentidos mejorados podían percibir las fluctuaciones cuánticas del propio espacio, y su mente procesaba datos tácticos a velocidades que habrían sido imposibles para un humano no modificado. «Informe de estado», ordenó, su voz con una autoridad que la sorprendió incluso a ella. «Todas las naves guardianas operativas, comandante», informó la capitana Sara Chen, despertada de 20.000 años de estasis a bordo de la nave guardiana desafiante. «Las tripulaciones se están adaptando bien al proceso de reactivación. Tenemos plena preparación táctica en toda la flota». Alrededor del puente, otros humanos despertados trabajaban con eficiencia fluida. Eran la élite de su especie, seleccionados por su capacidad para interactuar con la tecnología guardiana y su resistencia a la influencia de los devoradores. Cada uno llevaba el legado genético de los mayores defensores de la Tierra. «Los sensores de largo alcance pintan un panorama sombrío», anunció el teniente Marcus Webb desde la estación táctica. «Los devoradores se han concentrado en el borde de la galaxia en números que nunca antes habíamos visto. No solo son numerosos, están organizados. Ahora tienen una estructura de mando unificada». Sara estudió las pantallas holográficas con creciente preocupación. Los devoradores habían evolucionado más allá de sus peores temores. Donde antes habían sido impulsados por un hambre sin sentido, ahora mostraban signos de inteligencia, estrategia y, lo peor de todo, paciencia. Estaban esperando algo. «El análisis sugiere que se están preparando para un ataque coordinado», continuó Webb. «Múltiples vectores, ataques simultáneos a sistemas clave. Nos han estado observando, aprendiendo nuestras debilidades. Y saben que estamos aquí», añadió la doctora Alina Vázquez, la jefa xenobióloga de la flota. «Nuestra firma de despertar habría sido visible para ellos. Entienden que los guardianes han regresado». El puente quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Los devoradores no solo se preparaban para atacar la galaxia, se preparaban para enfrentar a la humanidad una vez más. La pregunta era si 20.000 años de evolución les habían dado la ventaja que necesitaban para tener éxito donde antes habían fracasado. «Transmisión entrante», anunció el oficial de comunicaciones. «Es del Consejo Galáctico. Exigen una explicación por nuestra presencia». Sara frunció el ceño. El Consejo Galáctico era el órgano de gobierno de la civilización galáctica actual. Una pesadilla burocrática que se había vuelto complaciente en la paz que el sacrificio de la humanidad había comprado. Verían el regreso de los guardianes como una amenaza a su autoridad en lugar de la salvación de un peligro existencial. «Póngalos en pantalla», ordenó. El visor principal cobró vida, mostrando una asamblea de especies alienígenas que nunca habían conocido la guerra. A su cabeza se sentaba el canciller Mordic,
un ser cuya especie había evolucionado de animales de presa y todavía llevaba ese miedo instintivo a los depredadores. Naves desconocidas, comenzó Mordic, su voz temblando con un pánico apenas controlado. Están violando los acuerdos de paz galáctica. Identifíquense de inmediato y prepárense para ser abordados para una inspección. Canciller Mordic, respondió Sara, dando un paso adelante. Soy la comandante Sara Martínez de la flota Guardián Alfa. Somos humanos y hemos regresado para proteger esta galaxia de una amenaza más allá de su comprensión. La Cámara del Consejo estalló en caos. Algunas especies tenían leyendas sobre la humanidad, pero la mayoría las había descartado como mitos. Ver a humanos reales respaldados por una tecnología que empequeñecía la suya fue un shock que hizo añicos su visión del mundo. Imposible, tartamudeó Mordic. Los humanos están extintos. Nunca existieron. Esto es algún tipo de engaño. Somos muy reales, dijo Sara con calma. Y hemos estado vigilando esta galaxia durante 20.000 años. Partimos para alejar a un enemigo que habría consumido todo lo que ustedes aprecian. Ahora ese enemigo ha regresado, y debemos actuar. No tienen autoridad aquí, declaró el general Taxon, el comandante militar del Consejo. Esta galaxia está bajo nuestra protección. Hemos mantenido la paz durante 10.000 años. Paz comprada con nuestro sacrificio, replicó Sara, su voz endureciéndose. Se han ablandado, general. Sus flotas están diseñadas para exhibiciones ceremoniales, no para una guerra real. Cuando lleguen los devoradores, sus bonitas naves serán peores que inútiles. El insulto dio en el blanco, y la exhibición de amenaza específica de la especie de Taxan se activó. ¿Se atreven a amenazar al Consejo Galáctico? Tenemos 1.000.000 de naves bajo nuestro mando. Y nosotros tenemos 12, dijo Sara en voz baja. 12 naves que podrían reducir toda su flota a chatarra si así lo decidiéramos. Pero no estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para salvarlos. Antes de que el Consejo pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la cámara. Transmisiones de emergencia inundaron los canales de comunicación mientras los mundos fronterizos comenzaban a oscurecerse. Los devoradores habían comenzado su ataque. Están atacando 17 sistemas simultáneamente, informó Webb, su voz sombría. Apagón total de información. Sin supervivientes, sin escombros, nada. Es como si esos mundos nunca hubieran existido. Los miembros del Consejo miraron sus pantallas con horror mientras la realidad de la situación se hundía. Sus defensas fronterizas, sus sistemas de alerta temprana, toda su doctrina militar, todo era inútil contra un enemigo que consumía la realidad misma. Esto es imposible, susurró Mordic. Nuestros sensores no muestran nada. ¿Cómo pueden sistemas estelares enteros simplemente desaparecer? Porque están mirando con los ojos equivocados, explicó Sara. Los devoradores no solo destruyen la materia. Deshacen la base cuántica del propio espacio-tiempo. Sus sensores no pueden detectar lo que ya no existe en ningún sentido significativo. Se volvió hacia su flota. Guardián, flota, Alfa, prepárense para el despliegue táctico. Vamos a mostrarles cómo se hace esto. Las 12 naves guardianas se movieron con perfecta coordinación, sus cascos cambiando y reconfigurándose mientras se preparaban para la batalla. Sistemas de armas que no tenían equivalente en la tecnología galáctica actual se encendieron, mientras que campos defensivos que podían doblar el propio espacio se activaron alrededor de cada nave. «Esperen», gritó Mick. «No pueden simplemente dejarnos aquí. Si tienen razón, si estos devoradores vienen, necesitamos trabajar juntos». Sara hizo una pausa, estudiando los rostros del Consejo. Vio miedo allí, pero también una creciente comprensión. Estaban empezando a captar el alcance de la amenaza que enfrentaban. «Tienen razón», dijo finalmente. «Necesitamos trabajar juntos, pero no como iguales». La humanidad no pasó 20.000 años preparándose para este momento para verlos tropezar con tácticas anticuadas y retrasos burocráticos. «¿Qué proponen?», preguntó Mordic. «Autoridad táctica completa para la flota guardián. Sus naves seguirán nuestras órdenes.
Sus mundos implementarán nuestras medidas defensivas, y sus gobiernos dejarán de pretender que saben cómo luchar en una guerra que ni siquiera pueden entender. La Cámara del Consejo estalló en protestas y discusiones, pero Sara las interrumpió con un gesto. Tienen 30 segundos para decidir. Cada momento que pierden es otro mundo perdido ante los devoradores. Elijan ahora. Orgullo o supervivencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, uno por uno, los miembros del Consejo comenzaron a asentir con la cabeza. No tenían elección y lo sabían. Muy bien, dijo Mordick en voz baja. La galaxia es suya para defenderla, comandante Martínez. Que los ancestros nos perdonen por lo que estamos a punto de desatar. Los ancestros ya nos perdonaron, replicó Sara. Nos perdonaron hace 20.000 años cuando elegimos salvarlos a ustedes en lugar de a nosotros mismos. Ahora es el momento de terminar lo que ellos comenzaron. La flota Guardián Alfa se movió en formación, sus impulsores cuánticos doblando el espacio a su alrededor mientras se preparaban para enfrentarse a un enemigo que ya había consumido 17 mundos. Detrás de ellos, las flotas combinadas de la galaxia luchaban por mantenerse al día, sus capitanes tratando de entender armas y tácticas que eran más antiguas que sus civilizaciones. A medida que se acercaban al primer campo de batalla, Sara sintió el peso de su herencia, asentándose a su alrededor como una armadura. Ya no era solo una carroñera que se había topado con un antiguo secreto. Era la voz de la humanidad en una galaxia que había olvidado cómo defenderse. Era una guardiana del umbral, y no permitiría que el sacrificio de su pueblo fuera en vano. Los devoradores los estaban esperando, sus formas cambiando y retorciéndose en dimensiones que el espacio normal no podía contener. Pero los guardianes habían evolucionado también. Y el mayor don de la humanidad, su negativa a rendirse ante probabilidades imposibles, ardía más brillante que nunca. La batalla por la galaxia estaba a punto de comenzar. Y la humanidad había vuelto a casa para lucharla. El grito de guerra que resonó a través de la espuma cuántica era más antiguo que la historia registrada, pero más nuevo que el amanecer de mañana. Por la Tierra, por el Guardián, por la galaxia que elegimos salvar. Y en el vacío entre las estrellas, 20.000 años de silencio finalmente llegaron a su fin. Cuando la última nave fantasma de la Tierra despertó, el vacío entre las estrellas no tuvo piedad de los desesperados. La capitana Alina Vázquez conocía esta verdad mejor que la mayoría, mientras miraba a través del visor agrietado de su nave de salvamento, la Errante. Habían pasado 15 años desde que la hegemonía aplastó las colonias de la Tierra, dispersando a la humanidad como semillas en un viento cósmico. La mayoría de esas semillas habían muerto en los espacios oscuros entre los mundos. Alina se ajustó su gastada chaqueta, sus dedos trazando inconscientemente la desvaída insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra que nunca había podido quitarse. A los 38 años, parecía mayor. Las líneas alrededor de sus ojos oscuros hablaban de demasiadas pérdidas, demasiados amigos dejados atrás en estaciones en llamas y naves moribundas. Pero sus manos permanecían firmes, su voz tranquila. El entrenamiento de un capitán nunca se olvida del todo. Contacto, rumbo 27 marca 15, gritó Marcus Chen desde la estación de sensores. Su ingeniero jefe y amigo más antiguo miraba fijamente las lecturas que parpadeaban en pantallas antiguas. Es grande, Alina. Realmente grande. La doctora. Sara Kim levantó la vista de sus suministros médicos, organizando lo poco que tenían para la docena de supervivientes hacinados en los pequeños compartimentos de la Errante. Otro abandonado. Tal vez, dijo Alina. Pero algo en su pecho se apretó. La firma de energía que Marcus estaba rastreando le resultaba familiar, como un sueño a medio recordar. Acércanos, lento y con cuidado. La Errante avanzó cojeando con motores defectuosos, su casco remendado con metal rescatado y esperanza desesperada. A través de los visores, el objeto pasó de ser un destello distante a algo que dejó a Alina sin aliento. Era una nave. No cualquier nave, sino una nave de guerra humana diferente a todo lo que los restos dispersos de la flota de la Tierra habían construido. 700 metros de líneas elegantes y depredadoras. Su casco de un gris oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla.
Extrañas runas recorrían sus flancos y sus puertos de armas estaban sellados por lo que parecía ser un blindaje adaptativo. No reconozco la configuración, susurró Marcus, su voz llena de asombro. Pero es definitivamente nuestra. Mira la firma del motor, las lecturas de la curva de potencia. El corazón de Alina martilleaba mientras estudiaba la nave. En lo profundo de su memoria, se agitaron informes clasificados de sus días en la FDT. Proyecto Trueno Silencioso, el prototipo de nave de guerra sigilosa que había desaparecido durante la batalla final por la estación Luna. Todos asumieron que había sido destruida con el resto de la séptima flota. Ha estado aquí durante 15 años, dijo Alina en voz baja, a la deriva, esperando. ¿Esperando qué? Preguntó Sara. Que la encontráramos. La errante igualó el rumbo con la nave más grande y Alina dirigió un pequeño grupo de abordaje a través de la antigua esclusa de aire. La atmósfera de la nave estaba viciada, pero respirable. Sus pasillos iluminados por luces de emergencia que proyectaban largas sombras. Cada superficie hablaba de tecnología avanzada, de los mejores ingenieros de la Tierra poniendo todo lo que tenían en una última y desesperada apuesta. Encontraron el puente en el corazón de la nave, un centro de mando que parecía sacado de un sueño. Pantallas holográficas colgaban inactivas en el aire, y la silla del capitán estaba vacía, esperando. Alina se acercó lentamente, su mano buscando el reposabrazos. En el momento en que sus dedos tocaron el metal liso, la nave cobró vida. Las luces brillaron en todo el puente. Las pantallas parpadearon y se estabilizaron, mostrando lecturas del sistema con nítidos detalles. El zumbido de un potente reactor llenó el aire y sintió la sutil vibración de los generadores de gravedad artificial acelerando a plena potencia. Capitana Alina Vázquez, dijo una voz, femenina y clara. Fuerza de Defensa de la Tierra, número de servicio 7749, Delta 6. Han pasado 14 años, 7 meses y 16 días desde mi último contacto con la autoridad de mando. Alina contuvo el aliento. Eres Aria, asistente de reconocimiento e inteligencia adaptativa. Sí, la he estado esperando, capitana. El holograma del puente brilló, y apareció una mujer, alta y elegante, con cabello plateado y ojos sabios. Llevaba el uniforme de una oficial de inteligencia de la FDT, pero sus bordes eran suaves, translúcidos, la forma elegida por una IA. Los registros de la nave, logró decir Alina. ¿Qué le pasó a tu tripulación? La expresión de Aria se oscureció. Perdidos durante la acción de la estación lunar. El capitán Morrison ordenó a la tripulación evacuar antes de hacer su última incursión contra el acorazado de la hegemonía, Dominio Eterno. Tenía la intención de embestirlo, pero el núcleo de la IA de la nave fue dañado en la batalla. Nos salvé a ambos iniciando un salto de emergencia a estas coordenadas. Y has estado aquí desde entonces, esperando, sanando, aprendiendo. Aria señaló las pantallas tácticas, que ahora mostraban las capacidades completas de la nave. La Trueno Silencioso era la nave de guerra más avanzada de la humanidad. Sistemas de sigilo adaptativo, armas mejoradas cuánticamente e integración táctica de IA más allá de cualquier cosa que la hegemonía hubiera encontrado. El sacrificio del capitán Morrison no fue en vano. Preservó el arma más grande de la Tierra para el día en que alguien la necesitara más. Alina miró alrededor del puente, observando el estado prístino de todo. ¿Cuántos de nosotros quedamos, dispersos en 17 sectores? Quizás 50.000 humanos en total, la mayoría viviendo como refugiados o esclavos en el espacio de la hegemonía. Pero hay otros como usted, capitana. Pequeños grupos que contraatacan, que nunca se rinden. Una nueva alarma sonó suavemente. Marcus, que había estado estudiando la estación de Sensó, levantó la vista con preocupación. Alina, tenemos compañía. Patrulla de la hegemonía. 6 naves acercándose rápido. En la pantalla principal, las naves enemigas aparecían como puntos rojos convergiendo en su posición. Alina reconoció la configuración. 2 destructores, 3 corbetas y un crucero de mando. Más que suficiente para reducir la errante a escombros. Deben haber detectado nuestra firma de energía,
dijo Arya con calma. La trueno silencioso genera una resonancia cuántica única cuando sus sistemas se activan. Para los sentidos de la hegemonía, acabamos de anunciar nuestra presencia con bastante fuerza. La mente de Alina corría. La errante estaba desarmada. Su tripulación no estaba entrenada para el combate, pero la trueno silencioso. Arya, ¿puedes luchar? He estado esperando 15 años esa pregunta, capitana. La trueno silencioso fue construida para cazar naves de guerra de la hegemonía. Puedo sugerir que tome la silla del capitán. Alina no dudó. En el momento en que se acomodó en el asiento de mando, los sistemas de la nave se interconectaron con su conciencia. Sintió el poder de la nave, sus armas, sus motores. Era como estar conectada a algo vasto y poderoso, un depredador despertando de un largo sueño. Transfiriendo a su gente desde la errante, anunció Arya. Todos a sus puestos de combate. El puente se llenó de actividad mientras la pequeña tripulación de Alina tomaba posiciones en estaciones que nunca antes habían visto. La IA de la nave los guió, descargando información táctica directamente en sus mentes a través de interfaces neuronales. Las naves de la hegemonía estarán en rango de armas en 3 minutos, informó Marcus, su voz tensa por la tensión. Alina, nos están llamando. Ponlos en pantalla. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro reptiliano. Comandante Sexy de la tercera flota de la hegemonía. Sus escamas eran de un verde oscuro y sus ojos fríos como el invierno. Alina había visto su tipo antes en informes clasificados. Kate Mori, una de las razas fundadoras de la hegemonía, criados para la guerra y la conquista. Nave humana, siseó Sexy, su traductor dando a sus palabras un filo mecánico. Se rendirán inmediatamente. Su especie está bajo protocolos de contención. La resistencia resultará en la terminación inmediata. Alina se inclinó hacia adelante, encontrando su mirada. Soy la capitana Alina Vázquez de la Fuerza de Defensa de la Tierra. No nos rendimos. La expresión de Sexy cambió a una de cruel diversión. La Fuerza de Defensa de la Tierra murió hace 15 años. Humana. Comandas chatarra e ilusiones. Armas activadas. Apunten a sus motores. La transmisión se cortó. Alina se volvió hacia Arya, que ya estaba poniendo en línea las armas de la nave. Sistemas de sigilo activos, informó Arya. Ahora somos invisibles para sus sensores. En la pantalla táctica, los puntos rojos continuaron su aproximación, pero sus patrones de búsqueda se volvieron erráticos. Habían perdido por completo a la trueno silencioso. Las naves humanas no simplemente desaparecen, escuchó Alina decir a uno de los comandantes de la hegemonía por el canal de comunicación. Aumenten la intensidad del escaneo. Nos están buscando, dijo Sara desde su estación. Pero no pueden encontrarnos. La trueno silencioso usa camuflaje adaptativo, explicó Arya. No solo nos escondemos de los sensores. Nos convertimos en parte del fondo del propio espacio. Para sus instrumentos, simplemente no existimos. Alina observó cómo las naves enemigas se dispersaban, tratando de sacarlos de su escondite. El destructor líder pasó a 1 kilómetro de su posición, su enorme casco llenando la pantalla de visualización. Podía ver los puertos de armas, los generadores de escudos, el puente donde los oficiales alienígenas buscaban fantasmas. Apunta al destructor, ordenó Alina. Salva completa de torpedos cuánticos. Armas fijadas, confirmó Arya. Disparando. La trueno silencioso se reveló en ese momento, su campo de sigilo cayendo mientras 6 torpedos se lanzaban desde sus tubos de proa. Impactaron los escudos del destructor como martillos de luz, cada impacto enviando cascadas de energía a través del casco de la nave alienígena. Los escudos de la nave de la hegemonía colapsaron. Los torpedos perforaron su blindaje, y explosiones secundarias recorrieron su longitud. En segundos, una nave que había aterrorizado a las colonias humanas durante años se convirtió en gas y escombros en expansión. Imposible, la voz de Sexy cortó la estática. Las naves humanas no pueden. No somos la misma especie que conquistaste, interrumpió Alina, su voz transmitiéndose por todos los canales.
Aprendimos, nos adaptamos, sobrevivimos. Las naves restantes de la hegemonía viraron hacia su posición, pero la trueno silencioso ya se estaba moviendo. Alina sintió que la nave respondía a sus pensamientos, sus intenciones traducidas en acción por los procesos cuánticos de Aria. Se deslizaron entre las naves enemigas como una sombra, atacando y desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera encontrarlos. Una corbeta explotó bajo una andanada de cañones de plasma. Otro destructor perdió sus motores por un torpedo colocado con precisión. Los escudos del crucero de mando parpadearon bajo el fuego sostenido de armas que no deberían haber existido. Están tratando de retirarse, informó Marcus. Déjalos, dijo Alina. Pero no a todos. La trueno silencioso persiguió a la corbeta que huía, sus impulsores cuánticos permitiendo aceleraciones imposibles. Atraparon a la nave más pequeña en el borde del sistema y un último impacto de torpedo iluminó la oscuridad con un fuego breve y brillante. Mientras la trueno silencioso flotaba en las secuelas, Alina sintió algo que no había experimentado en 15 años: esperanza. Tenían una nave que podía luchar contra la hegemonía en igualdad de condiciones. Más que eso, tenían la oportunidad de contraatacar. Aria, dijo en voz baja. ¿Cuántas naves como esta construyó la Tierra? La trueno silencioso fue la única completada antes de la caída de la estación Luna, pero sus especificaciones de diseño existen en mis bancos de memoria, capitana. Con recursos y tiempo, podríamos construir más. Alina miró las estrellas, la vasta galaxia donde la humanidad luchaba por sobrevivir. En algún lugar, su gente esperaba rescate, esperanza. Que alguien les recordara que los hijos de la Tierra no eran fácilmente conquistados. Entonces vamos a necesitar una tripulación más grande, dijo. Y mucha más munición. La trueno silencioso giró hacia el núcleo galáctico, donde los informes de inteligencia sugerían que se estaba reuniendo una importante flota de la hegemonía. Alina Vázquez, capitana de la última nave de guerra de la humanidad, iba de caza. Una nave humana contra toda una flota. El grupo de batalla de la hegemonía emergió del hiperespacio como un enjambre de depredadores metálicos. 30 naves fuertes se extendieron por el sistema Kepler 442 en una formación que había aplastado 100 mundos. En su centro pendía el acorazado Dominio Eterno, 2 kilómetros de ingeniería alienígena dedicada al arte de la conquista. El comandante Sexy estaba en el puente del buque insignia, sus garras tamborileando contra la consola de mando. La extraña nave humana había desaparecido después de destruir sus naves de patrulla, pero sus sensores habían rastreado su firma cuántica hasta este sistema. No subestimaría a estos humanos de nuevo. Desplieguen drones de escaneo, ordenó. Análisis de espectro completo. Si hay siquiera un grano de arena fuera de lugar, quiero saberlo. A años luz de distancia, la trueno silencioso flotaba a la sombra de una luna muerta, sus sistemas en silencio. La capitana Alina Vázquez observaba el despliegue enemigo a través de sensores pasivos, su mente vinculada a la red táctica de Aria. Las probabilidades eran abrumadoras. 30 naves contra una. En cualquier batalla convencional, sería un suicidio. Pero Alina había dejado de pensar convencionalmente el día que la hegemonía quemó su hogar. Análisis completo, susurró la voz de Aria a través de los altavoces del puente. La formación enemiga sigue la doctrina estándar de la hegemonía. Unidades pesadas en el centro, elementos de pantalla en los flancos, naves de apoyo manteniendo posiciones de retaguardia. Predecible, dijo Alina. Piensan como conquistadores, no como guerreros. Marcus Chen levantó la vista de su estación de ingeniería, con sudor en la frente. Alina, he estado haciendo los cálculos. Incluso con nuestros sistemas de sigilo y armas cuánticas, no podemos enfrentarnos a 30 naves a la vez. Tienes razón, asintió Alina. Así que no lucharemos contra 30 naves. Lucharemos contra ellas una a una. La doctora Sarah Kim frunció el ceño desde su posición en la estación médica. No entiendo. Alina sonrió, pero no fue una expresión agradable. La hegemonía nos conquistó porque tenían números y tecnología superiores, pero nunca aprendieron a pensar como humanos. Siguen reglas,
patrones, doctrinas. Nosotros las rompemos. Se volvió hacia Arya. Muéstrame sus protocolos de comunicación. La forma holográfica de la IA se materializó junto a la silla del capitán. Las flotas de la hegemonía usan una estructura de mando jerárquica. Todas las decisiones tácticas fluyen a través de la IA de mando del buque insignia. Si podemos interrumpir sus comunicaciones, volveremos su fuerza contra ellos, terminó Alina. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que completen su patrón de búsqueda? 17 minutos, capitana. Sus drones son exhaustivos. Alina se puso de pie, su mente corriendo a través de las posibilidades. La trueno silencioso era poderosa, pero no invencible. Esta batalla requeriría más que armas. Requeriría la única cosa que los humanos siempre habían poseído en abundancia, la voluntad de tomar riesgos imposibles. Arya, necesito que piratee su red de comunicación. No para destruirla, sino para controlarla. ¿Puedes hacer eso? Requerirá que me interconecte directamente con sus sistemas. El riesgo de contrainteligencia. La expresión de Arya se volvió decidida. Soy un producto del ingenio humano, capitana. Lo imposible es simplemente otro desafío de ingeniería. Alina asintió y se volvió hacia su tripulación. Marcus, necesito todo lo que puedas darme de los motores. Sara, prepara las estaciones médicas para las bajas. Vamos a recibir una paliza antes de que esto termine. Alina, dijo Marcus en voz baja. ¿Qué estás planeando? Vamos a enseñarle a la hegemonía algo que nunca han experimentado, respondió Alina. Miedo. El ataque comenzó con susurros. La conciencia de Arya fluyó a través de la red de comunicación de la hegemonía como un fantasma, aprendiendo sus protocolos, sus códigos de mando, sus preferencias tácticas. Los alienígenas nunca sospecharon que sus propios sistemas habían sido comprometidos por una inteligencia muy superior a su comprensión. Estoy dentro, anunció Arya. Su estructura de mando está completamente mapeada. Esperando sus órdenes, capitana. Alina respiró hondo. Comienza la fase 1. Haz que vean fantasmas. En toda la flota de la hegemonía, los operadores de sensores comenzaron a informar lecturas imposibles. Naves aparecían en sus pantallas donde no debería haber ninguna, solo para desaparecer cuando eran atacadas. Falsas señales de transpondedor creaban naves fantasma que llevaban a las naves de persecución a persecuciones salvajes a través de campos de asteroides. ¿Qué es esto?, gruñó Sexy mientras su pantalla táctica se llenaba de información contradictoria. ¿De dónde vienen estas señales fantasma? Desconocido, comandante, respondió su oficial de sensores. Las lecturas son inconsistentes con cualquier tecnología conocida. Mientras tanto, la trueno silencioso se movía a través del caos como un depredador entre presas. Sus sistemas de sigilo la hacían invisible mientras que las capacidades de guerra cibernética de Arya volvían los propios sentidos del enemigo contra ellos. Alina observó cómo la formación de la hegemonía comenzaba a fragmentarse a medida que las naves individuales se separaban para investigar contactos falsos. Fase 2, ordenó Alina. Es hora de comenzar la verdadera lucha. El primer destructor de la hegemonía nunca supo que lo golpeó. La trueno silencioso se materializó desde el espacio vacío, sus torpedos cuánticos impactando con precisión quirúrgica. Los escudos de la nave alienígena colapsaron bajo el asalto y explosiones secundarias desgarraron su casco. Desapareció antes de que sus naves hermanas pudieran siquiera girar para responder. ¡Contacto! ¡Contacto!, gritaban voces a través de la red de comunicación de la hegemonía. Destructor puño del dominio caído. Atacante desconocido rumbo. La transmisión se cortó mientras la trueno silencioso desaparecía de nuevo en el sigilo, dejando solo escombros y confusión a su paso. El puente de mando de Sexy estalló en caos. Informe. ¿Qué le pasó al puño del dominio? Ha desaparecido, comandante. Completamente destruido. Pero no podemos localizar al atacante. Imposible. Ninguna nave puede simplemente desaparecer. Pero Alina ya se estaba moviendo hacia su próximo objetivo. La trueno silencioso reapareció detrás de una corbeta,
sus cañones de plasma reduciendo la nave más pequeña a escoria fundida en segundos. Luego desapareció de nuevo, dejando a la flota de la hegemonía disparando a las sombras. «Esto es imposible», gruñó Sexy. «Ninguna nave puede». Sus palabras fueron interrumpidas por explosiones que sacudieron el buque insignia. La trueno silencioso se había materializado directamente sobre el dominio eterno, sus armas golpeando los generadores de escudos del acorazado con un efecto devastador. «Devuelvan el fuego», ordenó Sexy. «Todas las naves converjan en nuestra posición». Pero la nave humana ya se había ido, su camuflaje adaptativo la hacía invisible para sus sensores. La flota de la hegemonía disparó a ciegas al espacio, sus armas iluminando la oscuridad con furia inútil. Alina sintió que la nave respondía a sus pensamientos. Su conciencia se fusionó con los procesadores cuánticos de Aria. Podía ver toda la batalla desde múltiples perspectivas, anticipar los movimientos del enemigo, explotar las debilidades antes de que fueran reconocidas. «Su formación se está derrumbando», informó Aria. «El comandante Sexy está perdiendo el control de su flota». «Bien. Ahora les mostraremos lo que sucede cuando acorralas a los humanos». La trueno silencioso atacó una y otra vez, cada ataque más devastador que el anterior. Un crucero pesado perdió sus motores por un torpedo colocado con precisión. Los sistemas de armas de un destructor explotaron bajo un fuego de plasma sostenido. La elegante formación de la hegemonía se disolvió en caos mientras las naves se dispersaban en todas direcciones, incapaces de coordinar su respuesta. Pero Alina sabía que estaba forzando su suerte. Los sistemas de sigilo de la nave funcionaban a máxima capacidad y sus armas se estaban quedando sin munición. Necesitaba terminar esto rápidamente. «Aria, ¿puedes mantener el control de su red de comunicación?» «Sí, capitana. Sus protocolos de mando son sorprendentemente crudos. Puedo manipular sus respuestas tácticas indefinidamente». Entonces es hora del final. El plan de Alina era una locura, incluso para los estándares humanos. Ordenó a la trueno silencioso que desactivara el sigilo directamente frente a la formación enemiga, su nave visible para cada sensor en el sistema. La flota de la hegemonía convergió inmediatamente en su posición, 30 naves acercándose para matar. «Alina, ¿qué estás haciendo?», gritó Marcus por encima de las alarmas mientras el fuego enemigo comenzaba a martillar sus escudos. «Confía en mí», respondió Alina, sus dedos danzando sobre los controles tácticos. «Aria, ejecuta el protocolo traición». En toda la flota de la hegemonía, la influencia de Aria se activó de repente. Las propias armas de las naves alienígenas se volvieron unas contra otras, sus sistemas de puntería. Corrompidos por la IA humana. Sutiles manipulaciones, las computadoras de control de fuego designaron a las naves amigas como objetivos hostiles. Los sistemas de navegación enviaron naves directamente a los arcos de fuego de las demás. El resultado fue catastrófico. La flota de la hegemonía, en su afán por destruir la nave humana, comenzó a destruirse a sí misma. Las naves colisionaron en su prisa por acortar distancias. Las armas dispararon contra sus propios aliados. La cuidadosa formación que había conquistado mundos se disolvió en una melee de fuego amigo y pánico confuso. «¿Qué está pasando?», gritó Sexy mientras sus propias escoltas comenzaban a disparar contra el buque insignia. «¿Por qué nuestras naves se atacan entre sí?». «Porque», la voz de Alina cortó el caos, transmitida en todas las frecuencias. «Olvidaron la regla más importante al luchar contra los humanos. No solo nos adaptamos a nuestro entorno. Hacemos que nuestro entorno se adapte a nosotros». La trueno silencioso se movió a través de la confusión como un tiburón entre pececillos, sus armas eliminando naves dañadas con una eficiencia despiadada. Alina no sintió alegría en la matanza, solo la fría satisfacción de un trabajo bien hecho. Cuando la batalla terminó, solo el dominio eterno permanecía intacto, sus sistemas demasiado blindados para que la guerra cibernética de Aria penetrara por completo. El masivo acorazado pendía en el espacio, sus armas apuntando a la nave humana que había destruido sin ayuda a toda una flota. «Te subestimé», admitió Sexy por el canal de comunicación. «Pero no puedes derrotar a toda la hegemonía. Tenemos miles de naves,
millones de soldados. Sigues siendo solo una nave. La respuesta de Alina fue tranquila, segura. Hoy éramos una nave. Mañana seremos 2. La próxima semana 10, el próximo mes 100. Nos enseñaron que la supervivencia requiere adaptación, comandante. Aprendimos bien esa lección. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero también aprendimos algo más. Algo que nunca entendieron. Los humanos no solo sobreviven. Prosperan. Y cuando prosperamos, recordamos a nuestros enemigos. La Trueno Silencioso disparó un solo torpedo cuántico, impactando el puente del acorazado con precisión quirúrgica. La explosión fue contenida, devastadora pero no fatal. Un mensaje, no una ejecución. Dile a tus amos, continuó Alina mientras el buque insignia lisiado comenzaba a derivar, que la humanidad no está extinta. No estamos conquistados. Somos la evolución en acción y vamos por ustedes. La nave humana giró y aceleró hacia el borde del sistema, sus impulsores cuánticos llevándola hacia las estrellas. Pero antes de entrar en el hiperespacio, Alina activó el sistema de comunicación de la nave y transmitió un mensaje en todas las frecuencias humanas a través de la galaxia. Soy la capitana Alina Vázquez de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Su voz viajó a través de años luz, llegando a cada colonia oculta, cada campo de refugiados, cada esclavo humano trabajando en minas alienígenas. La Trueno Silencioso ha dado el primer golpe en nuestra guerra de liberación. La hegemonía no es invencible. Pueden ser vencidos. Serán vencidos. Hizo una pausa, su voz fortaleciéndose. A todos los humanos que puedan oír esta transmisión. El tiempo de esconderse ha terminado. El tiempo de acobardarse en las sombras ha pasado. Levántense. Contraataquen. Muéstrenles a estos alienígenas lo que sucede cuando intentan exterminar a la raza humana. La transmisión terminó y la Trueno Silencioso se desvaneció en el hiperespacio, dejando atrás un campo de escombros y un acorazado lisiado. Pero más importante, dejó atrás algo que la hegemonía había intentado destruir: esperanza. En la oscuridad entre las estrellas, Alina Vázquez sonrió. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en 15 años, la humanidad estaba contraatacando. Y cuando los humanos contraatacaban, no solo ganaban batallas, ganaban guerras. La Trueno Silencioso navegó a través del vacío, su capitana ya planeando el próximo ataque, la próxima victoria imposible. Detrás de ella, la galaxia comenzó a agitarse mientras la humanidad despertaba de su largo sueño. La hegemonía había creado su propia peor pesadilla. Una especie sin nada que perder y todo por lo que luchar. La era de la sumisión humana estaba terminando. La era de la venganza humana había comenzado.